Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más de Conexionistas y como pueden ver tenemos a nuestros asesores legales que tantas dudas nos han sacado y sobre todo cuánto nos han enseñado sobre temas constitucionales y temas que tienen mucho que ver con lo que está ahorita de moda, ¿no? Empezó esta serie, ustedes recordarán como el Plan B famoso, luego se hizo Plan C y el caso es que queremos seguir entendiendo y analizando lo que está ocurriendo al interior del Instituto Nacional de Electoral, ya iba a decir de elecciones, Instituto Nacional Electoral. Y como pueden ver, estamos muy bien acompañados. Está Claudia Aguilar con nosotros, también está Alejandro Envila, ambos son abogados, ambos han participado en medios de comunicación, ambos son académicos y sobre todo, pues ambos nos ayudan mucho con todo este tema. Edgar, ¿cómo ves todo este tema del INE y lo que está ocurriendo? Pues a 4 meses de que llegó la nueva presidenta, ¿no? La presidenta del Consejo. Así es, Armando, amigas, Consejera presidenta, perdón. consejera presidenta. Sí. Eh, Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en conectar con ustedes de nuevo en este tema que nos parece de fundamental importancia, porque pues el proceso electoral inició, ¿no?, desde hace mucho, desde que se taparon las corcholatas, y hay una serie de condiciones que están ocurriendo, y hoy la figura del INE está como en un espacio de controversia, déjenme ponerlo así, en donde queremos entender con ustedes, Claudio y Alejandro, si es que el INE está, digamos, este papel, esta pérdida de protagonismo, es una pérdida de protagonismo obligada, es una decisión interna, es un tema de el diseño del andamiaje jurídico, es un tema político, en fin. Y bueno, pues que lo que queremos entender es justamente dónde está el INE en este momento, qué es lo que es importante entender, sobre todo para asumir o tratar de pensar en cómo se va a configurar este futuro en un momento político que no se va a detener. Las campañas están literalmente, realmente en práctica, aunque no se reconozcan entre sí. Entonces, Claudia, Alejandro, ¿qué es lo que ustedes están viendo en este momento? Los micrófonos son todos de ustedes. Hola Edgar, Armando, Alejandro, qué gusto estar de vuelta por acá. Pues yo, la verdad, para ser súper breve, diría, justamente el tema es, ¿cuál es el papel del INE frente a en este momento, ¿no? Con la nueva integración de la consejera presidenta y los nuevos consejeros electorales, de cara a este gran reto, que no nada más era el reto del proceso electoral que bien describes, sino el reto que se puso de frente por Morena y las corcholatas y el Frente y pues su nueva estrategia, que hoy por hoy de manera muy eufemística decimos pues son estos procesos internos de los partidos políticos y que digamos en dos momentos ya han puesto al INE un poco contra las cuerdas, primero a una división específica, a un área específica, después lo revisa el Tribunal Electoral y justamente ahora el INE emite estos, digamos, lineamientos en cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral para los procesos internos de los partidos políticos. ¿Y por qué digo eufemísticamente? Porque todos sabemos que en realidad siempre estamos diciendo que se respete la ley, esto es el marco de la legalidad y lo que estamos viendo son claramente actos anticipados de campaña de uno y otro bando, que pues de ahora de manera eufemística, incluso hoy escuchaba una entrevista del magistrado presidente Reyes Mondragón, donde cuando le preguntaron directamente que si estaban actuando fuera de la ley los partidos y en estos actos las corcholatas, pues muy a bote pronto insistió como que en decir que eran cuestiones y procesos internos de cara a la militancia de los partidos, de cara a la ciudadanía, pero hasta ahí. Entonces, quizá en este momento me parece que lo que es muy importante de cara a lo que decías tú, Edgar, es si el INE emite estos lineamientos, ya que ahorita podemos platicar sobre ellos, para estos procesos internos de los partidos políticos, y eso querría decir que a partir de esto el INE pues estará en posibilidad entonces de multar, sancionar, amonestar, etcétera, cualquiera que rebase esas líneas, ¿no? Pero algo que es muy grave es que son lineamientos que se emiten en el marco de conductas que ya están fuera de la norma, lo cual quiere decir que también pueden impugnarlos, ¿no? Seguramente los partidos políticos pueden impugnarlos porque el INE esté legislando, que no sería la primera vez que lo hacen, lo hicieron, por ejemplo, cuando emitieron los lineamientos para paridad de cara a las elecciones del 2021, y pues cualquier otra cuestión como la que ya hemos estado viendo, que incluso el presidente, cuando ya ha sido destinatario de pues sanciones o mandatos de bajar o dejar de comportarse de tal o cual manera, pues insiste en, digamos, violentar ya no nada más la legislación, sino pues las órdenes del propio Instituto Nacional Electoral, y me parece que ese es el escenario donde estamos, y ahí es donde vamos a tener que ver de qué está hecho el INE y hasta dónde puede llegar. No sé, Alejandro, ¿qué quieras añadir a esto? ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Armando, Edgar,
A ver, yo añadiría que creo que ya sabemos de qué está hecho el INE y ya sabemos hasta dónde va a llegar. Está hecho de chocolate y va a llegar no más allá de donde ya llegó. En mi opinión, va a caminar por esta ruta que es lamentable y es delicado al menos para quienes creímos en la construcción de un Estado democrático de derecho y de un sistema electoral confiable y competitivo, es muy importante, pues lo que están haciendo es desandar una ruta de 30 años, y no es que el INE fuera perfecto. Ya en diferentes ocasiones vimos a presidentes desobedientes y a consejeros presidentes tibios. ¿Sí? Voy a poner el caso de Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde, que me parece fue un muy buen consejero presidente, injustamente tratado por la historia, pero que también falló al momento de asumir posiciones más fuertes frente a la desobediencia de Vicente Fox, y la historia se lo cobró a Luis Carlos Ugalde. No se quiso pelear con Fox, le hizo 2 o 3 advertencias en el sentido de que si no se callaba podía poner en riesgo la equidad en la contienda. Fox no se cayó, así como hoy el presidente López Obrador no se va a callar. Pero vamos, estaría en el INE, y me queda claro que este Consejo General no lo va a hacer. Repito, no es que los otros hubieran sido perfectos. Acabo de citar una deficiencia, en mi opinión, y así lo expresé en su momento, grave del Consejo General de Luis Carlos Ugalde, y podríamos hablar del de Woldenberg, y también tuvo sus deficiencias graves. Y podemos hablar del de Leonardo Valdés, que no fue para nada ejemplar, empezando por Leonardo Valdés Zurita. Y pues también el de Lorenzo Córdoba. O sea, no es que vengamos de modelos perfectos, pero lo que estamos viendo hoy rebasa cualquier exceso que hayamos visto antes, de parte de los partidos, de parte del gobierno, y la tibieza del instituto. Vamos, no podemos decir ni siquiera que tengan atole en las venas. Me queda claro, como dijo Edgar fuera de micrófonos, ahí hay una división interna que a lo mejor es la que acaba salvando en algún momento. Yo lo veo muy difícil, pero no hay intención de conducir un proceso electoral equilibrado y apegado a la ley. Muy bien. Oye, por Guadalupe, dime. Me gustaría interrumpirte para una pregunta aquí muy, que me llega, y sobre todo mucha gente se la está haciendo, ¿no? Porque pues somos mexicanos, estamos acostumbrados a que siempre nos queremos ir por la libre, a pasarnos el alto, a brincarnos la cola, ¿no? Pero todo esto va a tener consecuencias, es decir, lo que no están obedeciendo hoy, lo que no se está cumpliendo hoy, acatando hoy de ley, constitución, etcétera, etcétera, puede tener, consecuencias muy graves. ¿Qué es lo que nos puede traer esto a final de cuentas? Alejandro, Claudia, quisiera que nos explicaran a nosotros qué es lo que puede acarrear toda esta falta de cumplimiento. Bueno, ya veo la cara de Alejandro. O sea, yo creo que lo hemos dicho en varias de estas entregas, pues todo esto va minando la democracia o no que hemos construido, no nada más las instituciones, pero la verdad es que el riesgo, que es la intención, me parece, o la intencionalidad que hay detrás de todo esto, pues es siempre poner en duda los procesos electorales con miras a anular las elecciones, ¿no? Bueno, al menos yo así lo veo. O sea, ¿una anulación de elección? Pero lo que pasa es que... Hay todos los elementos, claro. Hay todos los elementos. No la van a anular, pero hay todos los elementos para anular la elección, y eso dicho desde ahorita, O sea, cuando todavía ni siquiera empiezan formalmente las campañas, ya existen todos los elementos para anular el proceso electoral. Porque además, parte tanto del partido en el gobierno y sus aliados, como de la oposición. Ya están los dos en abierta violación de la norma. Si este fuera un tribunal, porque no nada más el INE, también es el tribunal, Claudia lo decía bien, si este fuera un tribunal que estuviera decidido a hacer su trabajo, tendría que anular la elección.
tendría que anular el proceso electoral completo. Yo creo que no va a ocurrir. Y ahí voy a lo que estaba diciendo Claudia. Lo que sí va a ocurrir es que los mexicanos vamos a perder, y ya la estamos perdiendo poco a poco, la confianza que ya teníamos en los órganos electorales y en los procesos electorales. Eso tiene un costo que no se ve de inmediato, pero claro que tiene un costo, y es un costo muy alto. Incluso te diría algo que hemos visto que a lo mejor es de lo que hay que recoger de lo que se ha dicho en el INE, ¿no? Porque cuando de repente decimos, ¿dónde está el INE? Hay que ver que tanto en la comisión de quejas como incluso en la sesión extraordinaria, por ejemplo, a mí me parece muy de llamar la atención el posicionamiento de la consejera Claudia Zavala, donde básicamente ella dijo algo así como que los procesos inéditos no existen, ¿no? O sea, hay procesos electorales conforme a la ley o fuera de la ley. Así O sea, es. no hay procesos inéditos, ¿no? Es decir, esta parte que yo dije a lo mejor al principio es un eufemismo, ella lo dice tajantemente y me parece que hay que rescatarlo, porque ella sí lo posicionó, dijo, o sea, existen procesos electorales que se llevan conforme a la ley o por el contrario están fuera del marco de la ley. Entonces, venir a emitir lineamientos para regular procesos que porque no los estamos llamando electorales, precampañas, anticipados, o sea, no les queremos dar esos, digamos, adjetivos para que no estén en una sanción y por ende en una prohibición absoluta, porque decidieron, digamos, ya se fueron a jugar sin pedir permiso. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejarlos a todos, oposición y a las corcholatas y a todos que hagan lo que quieran, vamos a emitir estos lineamientos, en teoría, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral, que dice, esto nos va a servir para dar claridad en materia político-electoral. Pero una cosa es esta supuesta claridad por los lineamientos, pero eso trae como consecuencias esto, pretender normar plazos que no existen o procesos que no existen, y lineamientos que se van adecuando a procesos que no existen en la legislación en cuanto a los tiempos electorales, con la consecuencia que dice Alejandro. ¿Cuál va a ser la sanción? O sea, te voy a volver a decir, no hagas esto, lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya puso el ejemplo perfecto, que además es muy importante dejarlo. O sea, hay presidentes como Fox, que era del PAN, y que lo hizo y que retó al instituto. Y está el presidente en turno, que también va a retar al instituto y que lo va a seguir haciendo porque él ya dijo que lo quieren amordazar, que no lo quieren dejar hablar. Ya bajó la mañanera donde pasó no sé, las estadísticas o las encuestas de cómo iban, pero así nos la vamos a pasar. Y es de todos los lados, porque además empieza, digamos, esta batalla de impugnaciones, donde a lo mejor cualquiera incluso de ustedes, ¿no? De nosotros, de repente en un espacio donde hagas una columna, te puede llegar una resolución del INE o un requerimiento del INE donde te digan, oye, ¿por qué entrevistaste a tal o cual persona? ¿Cuánto le pagaste? ¿No? En temas de fiscalización, porque de uno y otro lado se van a estar dando hasta con la cubeta. ¿Por qué fuiste a tal espacio informativo? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuáles beneficios tienen? ¿Por qué? Porque en teoría eso entra en la parte de fiscalización. Ahora, el otro eufemismo que es igualmente grave es, ya vienen a decir todo esto, pero además le ponen el adjetivo muy rimbombante donde dice los actos anticipados de campaña siguen estando prohibidos. Porque eso vino a decir la resolución de la Sala Superior. O sea, dijo, no hay un régimen de excepción a la normativa vigente en materia de precampañas y de campañas, ¿no? Incluso el nuevo consejero Arturo Castillo me parece que fue el que en la sesión extraordinaria así lo dijo. O sea, es decir, actos anticipados de campaña y de precampaña están prohibidos. Solamente vino el tribunal y nos reconoció que estos procesos propios, o como los queramos llamar, de autoorganización, autodelimitación de los partidos políticos, siguen sujetos a una prohibición en cuanto sean actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque las conductas ilícitas podrían, digamos, afectar la equidad en la contienda, y esto, pues más bien lo que va a hacer es que estos lineamientos que recientemente expidieron, pues van a permitir que el INE pueda monitorear ciertas conductas e ir sancionando a los partidos políticos, a la oposición o a quien sea, ¿no? En cada caso concreto. Pero vamos, aquí hay violaciones graves que van a ser sancionadas con una llamada de atención o con una pequeña multa. Eso y nada en términos de normar y de dirigir un proceso electoral es exactamente lo mismo. Es decir, puedes violar la norma, la sanción es tan ridícula que prácticamente en los hechos equivale lo mismo a no existir. Entonces, oye, en términos de legitimidad, septiembre del 24, en cambio de poderes en la Ciudad de México, haya ganado quien haya ganado. Términos de legitimidad, ¿cómo afecta esto? A ver, mira, ahí la interpretación será de cada quien,
pero si nos Pues apegamos son armas que le a lo das a la oposición, ¿no? si nos apegamos a lo estrictamente legal, el gobierno que surja de las próximas elecciones será un gobierno con un grave déficit de legitimidad. ¿Por qué? Porque surgió Desde ahorita. de un proceso que violó las normas, ¿sí? Ahora, eso importa, y aquí creo que Edgar sabe más que cualquiera de nosotros, eso importa en la medida en que la sociedad y el gobierno le dan valor a la legitimidad de los actos. Cuando dejan de dárselo, particularmente cuando la autoridad deja de darle valor a la legitimidad, pues ya no les importa ser ilegítimos. Yo te diría, creo que al presidente en turno, al presidente López Obrador, le importa muy poco darle gobernar para todos los mexicanos. Le importa gobernar Claro. para su grupo, porque además esto le sirve para polarizar más, y es de donde, ya lo hemos dicho, de donde él obtiene su pedazo de legitimidad. Y vamos, el siguiente presidente o presidenta será legítimo para la mitad de los mexicanos e ilegítimo para la otra mitad. Nos vamos Es a lo que te iba a colocar en este decir. ridículo. Eso Sí. quiere decir que vamos a dejar de tener confianza en los procesos electorales. Justo yo lo que iba a Contundente. poner a tu pregunta, Armando, es eso, ¿estamos minando o dañando de tal manera, digamos, al árbitro, la jornada, el proceso y por ende el resultado y la confianza, que va mucho más allá del famoso voto por voto, casilla por casilla? Claro. ¿No? O sea, mucho más allá. O sea, porque no nada más va a ser ese recuento. Estamos dudando de todo. ¿Quién hizo qué? Y las multas. Y en ese sentido, ¿no? Algo que también decías, pues que si el INE funciona o no, pues quizá también se nos cae un poco esta ilusión que tenemos de pues, el INE, porque al final alguien alguna vez lo dijo, ¿no? Si el INE en todos los partidos políticos, en todas las jornadas hasta el día de hoy, han violentado de tal manera las reglas que si verdaderamente pusieran la sanción de la pérdida del registro ya no tendríamos partidos políticos, por lo menos no los que conocemos, ¿no? Porque esa es la peor sanción. Entonces como que se quedan, es como muy fácil violar la ley. Y cada vez se vuelve más fácil, ¿no? En este caso, pues tienen hasta esta licencia con unos lineamientos a sabiendas de que sabemos que están fuera, ¿no? De la normatividad aplicable. Pero es muy fácil violarla porque no les cuesta, ni siquiera les cuesta a ellos. O sea, esas prerrogativas de los partidos políticos ni siquiera es que salgan de sus propios bolsillos. Claramente les cuestan en función de la contienda y de la equidad, porque pues si ahorita vienen y no sé, al PRI o al PRD, pues les ponen y les hacen válida una multa de 100 millones de pesos, pues en términos a las arcas que tiene a lo mejor Morena para distribuir entre los suyos, pues quedan en una situación, digamos, de desventaja. Pero al final del día, por eso se dan el lujo de violentar así con la mano en la cintura, como dice Alejandro. No les cuesta. O sea, no les cuesta, no les importa y lo van a seguir haciendo. Entonces, es un debate como, por eso yo admiro cuando sí hay posicionamientos como el de la consejera Claudia Zavala o como la de la magistrada Janine Otalora, porque por lo menos lo dicen de frente, ¿no? Es decir, a ver, Janine dijo claramente, esto es un fraude a la ley. Así es. No tuvo empacho en decirlo en su proyecto y en su voto disidente en su momento, ¿no? Porque fue primero voto disidente en la primera resolución, que fue la de Morena, y en el caso de cuando era la de la oposición, que fue la que hizo el proyecto, que luego no alcanzó la mayoría, pues obviamente en su proyecto por eso venía, porque no se pudieran permitir, ¿no? Entonces me parece que es muy congruente. Y cuando Claudia Zavala también en la sesión extraordinaria para emitir los lineamientos, pues dice, no existen estos procesos atípicos o estos procesos inéditos, o sea, existe lo que está dentro del marco de la ley o lo que está fuera de ella. Por lo menos creo que sí hay que reconocer el valor de esos funcionarios, porque sí están cumpliendo por lo menos con la encomienda que tienen, y pues no sé, en los anales de la historia. Están hablando claro y están diciendo las cosas como son. Y hay que señalar, a ver, Claudia Zavala, que fue consejera en el entonces Distrito Federal, fue consejera presidenta, no fue la mejor consejera presidenta, ¿eh? Sin embargo, ha crecido mucho dentro del INE y creo que se está convirtiendo en la voz autorizada para decir las cosas que otros consejeros no se van a atrever a decir por razones de cálculo político o por razones de conveniencia política, porque tienen compromiso con el poder, y eso siempre ha existido. Y Claudia está tomando un papel muy interesante ahí. La magistrada Otalora, pues efectivamente, creo que con
cuando su resolución fue derrotada, se perdió la última oportunidad de devolver al cauce legal todo. Vamos, y era tan radical que implicaba detener todos los procesos de los dos lados y, a ver, aquí no hay precampañas, estos son actos anticipados de campaña y está prohibido todo. Y incluso hubo versiones que decían que parecía que podía progresar el asunto, ¿no? Interpretaciones de todo tipo, decían, a Morena ya le interesa que se detenga todo porque así también se detiene Xóchitl. Finalmente no ocurrió, no logró los votos necesarios y pues lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió fue prácticamente una licencia para violar la ley. O sea, le ordenó al INE unos lineamientos que son, emite una licencia para violar la ley. Yo lo que veo es que tenemos esta cosa que mal llamamos sociedad civil. No sé si todavía tengamos el tamaño, la estructura, la educación y el compromiso para asumir que hay una sociedad civil entretenida, ¿no? Encantada con lo que está ocurriendo con Xóchitl, ¿no? Apostándole al espectáculo y que estos temas pues no están en su radar, ¿no? Es decir, yo por lo que escucho, pues tenemos un INE de chocolate que seguramente en la medida que avance en tiempo se va a convertir en un INE de aire, en donde la simulación se va a convertir en cinismo, en donde quizás, Alejandro, mencionabas que, bueno, pues si no tiene esa autoridad y si sanciona, y de todas maneras la sanción es tan ridícula, tan poco descarrilante, ¿no? Como para que la tomen en serio, pues entonces, ¿no? Es lo mismo, yo diría que es peor, porque una cosa es que tú tengas un policía ahí en una esquina y que sabes que te va a parar, pero de todas maneras tú te vas a detener para sobornarlo, ¿no? Para pagar. Y entonces simulas, interpretas, pero cuando el policía deja de estar, entonces esto se convierte en la jungla, porque ya ni siquiera la simulación tiene cabida. Entonces ya ahora nos vamos a ser cínicos todos. Y yo creo que ese es un escenario que ya no vieron y que si el INE o algunos integrantes del INE lo vieron, optaron por lo contrario. Entonces, lo que les quiero preguntar concretamente es si hay salida, porque todo indica que este es un escenario de un vaso medio vacío, en donde lo que se perfila, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Las condiciones perfectas para una anulación, o por lo menos para que la elección sea cuestionada, en donde me gusta mucho lo que están diciendo, ¿no? Y lo voy a parafrasear así, estamos siendo testigos de la reinterpretación de los valores políticos que se estaban construyendo en la sociedad y en el ciudadano. Entonces, si antes la legitimidad importaba, si antes la seguridad de mi voto importaba, si antes lo que queríamos es tener confianza y la confianza, la seguridad y la legitimidad eran importantes dentro de este catálogo de nuestros valores políticos, hoy parece ser que o están al último o pueden desaparecer. Y eso nos va a llevar a condiciones del 2024, o una vez que haya toma de posición 2025, que no me quiero ni imaginar, sobre todo con el crecimiento del crimen organizado como está. Entonces, ¿qué les quiero preguntar? ¿No? Y voy a retomar el ejemplo de Israel. Israel lleva meses, la sociedad civil israelita, saliendo a la calle, sin miramientos de tiempo, de circunstancias, protestando en contra del gobierno en turno, porque el gobierno en turno quiere disminuir las funciones del Poder Judicial, de la Suprema Corte, para que entonces el Poder Ejecutivo tenga más facultades, porque de acuerdo con el presidente israelita, ¿no? Está muy virada a la izquierda. Y la sociedad civil está absolutamente en contra, inclusive están definiendo la identidad del propio país. Y ahí lo vemos. Una sociedad civil consciente movilizándose por cientos de miles. Yo no veo que eso vaya a pasar en México. Yo creo que lo que tuvimos en defensa del INE fue algo muy puntual, porque yo sigo insistiendo en que la sociedad civil hoy en México se organiza en contra de o a favor, no de un proyecto, de un hombre, de una persona. Entonces, ¿ven ustedes alguna salida? ¿Ven ustedes algún mecanismo por el cual nosotros, colectivos, alguien más, podamos contribuir a algún tipo de sacudida, algo, ¿no? Que plantee este escenario de entrada como lo estamos haciendo ahorita para generar esa conciencia y decirle al INE, si no apuras y si no actúas con seriedad, esto se nos va de las manos a todos,
no sé si hay algo que se pueda hacer. Por favor, un minuto cada quien para rematar el programa, ¿no? Híjole, yo la verdad creo que sí estoy del lado de un poco muy pesimista en la cara a ver el vaso medio vacío, si no es que hacia allá, porque justamente pues ya, y tú pusiste este último que no me voy a extender porque nos da para otro programa, pero le acabas de dar, ¿no? El peor problema que además tiene que ver con la delincuencia y la infiltración del narco, las redes de violencia y delincuencia en los procesos electorales y pues las olas y jornadas muy violentas que hemos estado viendo en los últimos fines de semana. Entonces me parece que lamentablemente hubo esta oportunidad, yo coincido con eso que dijiste, Alejandro, o sea, ese momento en que la magistrada Yasmín presentó ese proyecto que era contundente, donde desde ahí obviamente iban a tener que resistir unos embates parecidos a los de la Corte, pero esa era la oportunidad de decir, este no es el momento, ¿no? Y me parece que es una oportunidad desaprovechada, que pues evidentemente pues la segunda mejor alternativa o la menos mala pues fue la emisión de los lineamientos en cumplimiento de ese fallo, pero sí me parece que es pésimo. O sea, el panorama en términos electorales, entonces, ¿qué podemos hacer? No veo cómo, porque además la sociedad está tan polarizada que, bueno, pues como los de Morena ya estaban avanzados y sus corcholatas ya estaban por toda la ciudad en los espectaculares, ¿por qué no vamos a dejar que Xochitl o Enrique de la Madrid o Beatriz hagan lo mismo, ¿no? En esta pues falacia de que, no sé, de la literatura y todo, de que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, Muy no bien. sé. Si ya le permitiste hacer trampa al primero, déjale Negativo. hacer trampa al segundo para que la competencia sea pareja entre dos tramposos. Sí. Yo coincido con Claudia. Sinceramente, veo el vaso más que medio vacío. No creo que vaya a cambiar mucho. Y esto, pues, a mí lo que me hace reflexionar, Edgar, citaste a Israel. A ver, la democracia está bajo asedio en el mundo. No sabemos si estamos viviendo un cambio de paradigmas políticos en el mundo. Nosotros fuimos educados y quiero creer que somos convencidos de los valores democráticos y quizá no estamos viendo que el mundo quiere vivir de otra manera. A mí siguen sin convencerme quienes, sin decirlo, dicen que las dictaduras son mejores que las democracias, y creo que no me van a convencer, pero vamos, es un fenómeno global y bueno, México está bastante avanzado en ese tema. Venimos de una democracia simulada de muchos años, vivimos una primavera democrática que no supimos valorar como sociedad, y bueno, es impresionante que por lo menos la mitad de los mexicanos hoy, que son encuestados, que son consultados, prácticamente se están entregando a los brazos del autoritarismo y de la dictadura. No les están importando los valores democráticos por los que nuestra generación y otra más arriba y otra más abajo sí lucharon. Ok. De acuerdo, porque además no los han vivido. No saben lo que se van a Puede perder. tener que ver con eso. Sí, pues sí, bueno, pues no queríamos ser ave de mal agüero, pero las cosas como son y hay que decirlas como las vemos. Entonces, bueno, de todas maneras hay que darle seguimiento porque creo que lo que toca para despedir el programa es entender qué tan grave hasta dónde se puede llegar, ¿no? Porque en el escenario de que, o en el entendimiento de que pues un golpe de timón va a ser algo muy complejo. Pues muchísimas gracias, Claudia y Alejandro. Gracias a ustedes. Y ya se la saben lo de las redes sociales. Empezamos contigo, Claudia. Bueno, pues me encuentran en Twitter en @C_Aguilar_Barroso. Alejandro. @Fisher. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros somos Conexionistas CMX en Facebook y en Twitter. Síganos, se sigue llamando Twitter según nosotros. En YouTube nos pueden encontrar como Conexionistas México. No se les olvide seguirnos, no se les olvide darle like a este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, si no les gustó, también muchas gracias. Pero estamos tratando de hacer el mejor contenido posible en vista de todos los temas que tenemos a la vista. Conexionistas en Spotify, ahí lo pueden encontrar en puro audio para que se lo lleven de podcast cuando salen a hacer ejercicio, cuando salen a hacer el mandado, lo que sea, y lo pueden utilizar.
Y no se olviden, la música de Conexionistas es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.